Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestro retiro espiritual. La semana pasada hablábamos del pecado, la anterior meditación fue sobre la santidad, el pecado justamente como contraposición a esta invitación que nos hace el Señor a ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, esa invitación que nos hace Dios a amar a su Hijo, a conocerlo, a imitarlo, a transformarse, como dirás también San Pablo, ¿no? A ser otros Cristos, ¿no? Y hoy, vinculado al tema justamente de lo que es contrario a la santidad, que es el pecado, hablaremos de la tibieza que en la espiritualidad tiene como significado la dejadez, el abandono, la falta de lucha, ¿no? Quizá ustedes sepan que en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice San Juan, en aquella carta escrita a las iglesias: conozco tus obras, que no eres frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero, porque eres tibio, estoy como para vomitarte de mi boca. Unas palabras fuertísimas, unas palabras que de alguna manera son de Dios, palabra de Dios, ¿no? Y hablan justamente de esta enfermedad del alma, ¿no? que es la tibieza. Ni frío ni caliente, entendiendo como frío la persona absolutamente abandonada, la persona que no reza o que tiene como enemigo a Dios, es una persona que hace, digamos, de su conducta algo que va frontalmente contra el Señor, ¿no? Podríamos decir algo frío, ¿no? Y algo caliente es lo contrario, alguien fervoroso, piadoso, alguien que busca efectivamente la santidad, alguien que lucha. Bueno, entonces el tibio es el que, eso no es frío ni caliente, sino que estuvo encendido, estuvo vibrante, pero perdió esa temperatura porque se abandonó, porque se dejó, ¿no? Podríamos decir que la tibieza es una actitud hacia Dios que arraiga en una postura humana de mediocridad, de dejaciones. En un plano humano equivale a la pereza, que va echando raíces en el carácter a fuerza de olvidos, omisiones, dejaciones, falta de valentía para tomar en serio las propias responsabilidades, para refugiarse en una serie de excusas, ¿no? Que no sé si vos lo habrás experimentado alguna vez. Evidentemente, digamos, hay como distintos grados de tibieza, ¿no? Hay una tibieza más leve, que está más cerca de una persona que está encendida, y una tibieza que está más lejos, ¿no? Y una tibieza que está más cerca de la frialdad. Pero la tibieza es algo con lo que debemos luchar. Repito, esta tibieza que es sinónimo de abandono, falta de lucha, mediocridad, pereza, fiaca, ¿no? O sea que uno, como diciendo, bueno, yo no maté a nadie, sí, bueno, pero digamos, eso es lo básico. También hay que esforzarse por trabajar bien, por rezar, por
y la caridad con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos ser unos flojos, no podemos justamente doblegarnos ante el esfuerzo, no podemos sacarle el hombro a la cruz, no podemos, por ejemplo, no sé, ceder fácilmente. Bueno, no comete pecados graves, pero bueno, los pecados que son veniales o imperfecciones. Entonces, en fin, eso hace que uno tenga el alma en este estado de tibieza. Que, en fin, quizás muchas personas ni sepan que existe ese estado de tibieza o que uno está en ese estado de tibieza. Evidentemente la persona que hace oración, la persona que hace un poco de examen de conciencia, la persona que justamente está abierto a escuchar la voz de Dios, bueno, lógicamente se dará cuenta de los tropiezos, de los errores, de los pecados, se dará cuenta cuando se deja vencer por una tentación y justamente si no está tibio, lo que hace es reaccionar, o sea, pedir perdón al Señor y volver a empezar, ¿no? Entonces, en cambio el tibio quizá ni se dé cuenta porque justamente lo que no hace es oración, no hace examen de conciencia, no se fija en las cosas, sino que, bueno, va viviendo la vida así más o menos como viene, ¿no? Ahora, el problema es que la tibieza es como si fuera también una barranca abajo, ¿no? Que si efectivamente uno deja de rezar, deja de esforzarse, deja de luchar, es transigente, ¿no? con lo que pueda hacer ofensa al Señor, bueno, entonces uno poco a poco va a empezar a descender y quizá cuando se acuerde ya está muy lejos, digamos, del Señor, ya pasó justamente de la tibieza a la frialdad, ¿no? Así que, en fin, por eso la invitación a la santidad es una invitación justamente al amor, y el amor lleva a estar atento, lleva a preocuparse, lleva a ponerse. Lo mismo con el amor humano, o sea, el amor humano es un fuego que hay que mantener, un fuego al que hay que poner leña, un fuego al que hay que alimentar. Si uno deja que ese fuego se apague, si uno deja de alimentarlo, en fin, primero se apagará, después habrá brasas y después las brasas se convertirán en carbón frío, ¿no? Entonces justamente lo que le vamos a pedir al Señor hoy en esta meditación es que nos ayude a estar siempre atentos y vigilantes en la lucha, con ese deseo enamorado de ser fiel a la voluntad de Dios, de hacer lo que quiera, lo que Él quiere, lo que nos pide, y justamente en luchar contra las manifestaciones de tibieza que podamos tener en nuestra alma, ¿no? Esas manifestaciones que pueda haber, eso de pereza, de abandono, de falta de lucha, de mediocridad. Me tengo un par de cuentos que de alguna manera reflejan un alma tibia, ¿no? Este primero que te lo voy a leer ahora se llama Anita la hedonista, ¿no? Y no te lo voy a leer entero porque es un poco largo, pero voy a ir haciendo un resumen. Y dice así el cuento. Hay gente que quiere lo mejor del mundo y que no le cueste nada. En realidad, en eso no habría nada de malo si las cosas de esta vida fueran así de fáciles. Imagínense, bueno, me leo más adelante. La actitud más frecuente en las personas inmaduras, empezando por los chicos, es la de no hacer nada creyendo que es lo más agradable. Y esa actitud hoy le vamos a llamar hedonismo, que significa placer. O sea que para los hedonistas el placer consiste en hacer lo menos posible. O sea, esto vinculado, digamos, a la vagancia, a la dejadez, al abandono. ¡Ah! ¡Qué cómodo parece el hedonismo! Y Anita, la protagonista de este cuento, no tenía idea de lo que es el hedonismo porque no lee 2 renglones de miedo a cansarse, pero en la práctica era el
hedonismo andante. ¿Usted cree que si iba a la cocina a tomar un vaso de agua, después lo enjuagaba y lo ponía de vuelta en su sitio? De ninguna manera. Ahí lo dejaba junto a las hornallas o sobre la mesada, esperando que otro se ocupara de él. ¿Para qué hablar de la ropa o de la limpieza de la casa? Siempre prometía que iba a aportar por lo menos con la parte que a ella le correspondía, pero claro, primero estaba la comodidad y el descanso, y después no quedaba tiempo para nada. En esa época, Anita era una chica que se podía dar el lujo de ser malcriada porque sus padres y hermanos la bancaban. Y ella, así como era hedonista sin saberlo, también sin darse cuenta, abusaba terriblemente de la buena voluntad de su familia, con 1000 pequeñas mortificaciones, de dejar los platos sucios hasta olvidarse de apagar las luces cuando era la última en acostarse. Anita, por supuesto, no estudiaba. Había hecho hasta 3er año del secundario, pero no lo terminó porque los profesores, entre comillas, le tenían idea, según ella había descubierto. ¿Cómo era posible que la mandaran a examen si ella estudiaba horas enteras con la radio y el grabador al lado para no aburrirse y junto a otras amigas con las cuales charlaba mientras preparaban las materias? Y tanta era la injusticia en el colegio que a las amigas también las reprobaban. Anita, como a todas las chicas, les gustaba la ropa nueva y quería tener plata para comprarla. Y ya que no siguió estudiando, decidió ponerse a trabajar en algo tranquilo y entró en una oficina pública donde le dieron un escritorio para ella sola, que sin embargo resultó chico porque allí tiene que preparar el café y tomarlo con sus compañeras de trabajo, a las que había convencido de que ese era el lugar más indicado para la ceremonia, aunque como estaban a la vista del público que deberían atender, nunca faltaba algún malhumorado que les dijera cosas desagradables. Pero eso es secundario, como también es una insignificancia que al hacer espacio para las tazas, las notas que tenía que pasar en la computadora se mezclaban con otros expedientes. Total, ya habría tiempo para buscarlos. Y llevan unos cuantos años que Anita lleva esta vida de hedonista, o sea, esta vida de vagancia, de dejadez, de abandono, de mediocridad. ¿Es feliz? Cuando se lo preguntan, no se siente segura de poder contestar. Anita no está cómoda y no sabe bien por qué, aunque ya nadie le reprocha sus platos sucios ni sus olvidos de luces. Y con las amigas de aquellos exámenes y estos cafés también pasa algo raro. Las que se casaron están separadas. Las del grupo de la oficina todas están amargadas porque no las ascienden nunca. Ahora cuando se juntan a hablar, tratan sobre la injusticia que se cometen con ellas, mientras las que solo tienen suerte, entre comillas, son otras las que quieren quedar bien con los jefes, gastándose en poner atención y prolijidad en los trabajos que se les encargan. O sea que la vida de Anita está empezando a tener un sabor amargo que se va haciendo más intenso. Pobre, ojalá cambie a tiempo, porque a Anita le está sucediendo lo mismo que a todos los hedonistas, o todos los vagos, o todos los mediocres, en fin, que por pereza o por miedo no quisieron hacer el esfuerzo de participar en el mundo de los demás, siéndoles útiles. El resultado es que se quedan solos. Y como no conocen los resultados del trabajo, no llegan a quererlo, ni sienten el gozo de crear, aunque sea con el sudor de su frente.
Acuérdese bien de esta palabra, hedonismo, porque es una de las más tramposas que haya leído en el diccionario. Los hedonistas, que aparentemente tendrían que pasarlo muy bien, son sumamente desgraciados y tan sumidos en el error viven que ni siquiera se dan cuenta de lo que los hace sufrir y fracasar. Y pensar que en sus orígenes hedonismo significaba placer. Bueno, esta es la descripción, este cuentito, de alguien que efectivamente se abandonó, se dejó, no quiso estudiar, trabajaba de mala gana, sin poner interés, no se preocupaba por sus padres, por sus compañeros. Claro, todo eso lleva a la frustración, todo eso lleva al abandono, ¿no? El corazón del hombre está para cosas grandes y efectivamente no se conforma con llevar una vida mediocre, una vida como para ir tirando, sino que el hombre realmente se realice, es feliz cuando se entrega, cuando se da, cuando da lo mejor de sí, cuando da lo mejor de sí. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer examen de conciencia, de modo que en la oración podamos ver si tenemos algunas manifestaciones de hedonismo, algunas manifestaciones de pereza, algunas manifestaciones de tibieza. El Catecismo de la Iglesia Católica llama a la tibieza con su sinónimo, que es asedia, o asedía también, ¿no? Y por ejemplo, en el número 2733 dice el Catecismo que los padres espirituales entienden por asedia una forma de aspereza o desabrimiento debido a la pereza, al descuido de la vigilancia o a la negligencia del corazón. O sea que, y también dice el Catecismo, otro número un poco más adelante, que la tibieza es una negligencia en responder al amor divino, que puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. O sea que también dice el Catecismo, en este mismo número, que es el 2094, que la asedia, o también llamada pereza espiritual, llega incluso a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. ¿Y por qué? Y porque, bueno, como uno se abandonó, como uno se dejó, como uno... Entonces comienza, digamos, después a tener como una relación con Dios, como que es el que manda o el que prohíbe, o un Dios que efectivamente no le permite hacer las cosas que uno quiere. No sé, el hombre tiene una gran capacidad, tenemos todos una gran capacidad de engañarnos, ¿no? Y cuando no somos coherentes y cuando no vivimos como sabemos que tenemos que vivir, al final terminamos inventando excusas y echando la culpa a cualquiera, cuando en realidad lo que uno debería hacer es tener la valentía de reconocer que uno se equivocó, que uno se abandonó, que tuvo una actitud así de pereza o de dejadez o de abandono y reaccionar. Hay un libro sobre la esperanza de Joseph Pieper, un clásico, ¿no?, que también, hablando de la tibieza, dice que es una tristeza, que es una carencia de grandeza de ánimo de alguien que no quiere proponerse la empresa grande de vivir su vida cristiana. O sea, la asedia es una humildad pervertida. No quiere aceptar los bienes de Dios, los bienes sobrenaturales, porque implican una exigencia. Entonces no quiere aceptar la voluntad de Dios, no quiere aceptar la invitación de Dios, no quiere aceptar su vocación, porque justamente supone lucha, esfuerzo. Sigue diciendo Piper que la asedia o la tibieza es, en la medida que pasa del terreno del afecto al de la decisión espiritual, una
aversión consciente, una auténtica huida de Dios. El hombre huye ante Dios porque le ha elevado a un modo de ser superior. Entonces no quiere. La asedia fundamentalmente es una detestatio boni divinis, o sea, significa la monstruosidad de que el hombre tenga la convicción y el deseo expreso de que Dios no le debería haber elevado, sino que Dios debería haberle dejado en paz. Y termina diciendo que la pereza, como pecado capital, es la renuncia malhumorada y triste, estúpidamente egoísta, del hombre a ser hijo de Dios. O sea que uno rechaza esa digamos, filiación, rechaza a Dios que es su Padre. Es muy triste, justamente, la tibieza, porque lleva a esta tremenda contradicción cuando la tibieza ya, digamos, pasa, digamos, de un mero abandono a algo más grave, ¿no? Santo Tomás también la define como una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve lento, tardo, para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo, ¿no? Y Santo Tomás también dice que una de las características, digamos, del hombre tibio es que es justamente en su abandono, por ejemplo, deja de ir a misa. Y quizás la primera vez dice, bueno, ¿cómo no fui a misa el domingo? No, bueno, qué mal. Bueno, quizás la vez siguiente dice, bueno, lo que pasa es que, y claro, al poco tiempo uno se acostumbra después. Es increíble cómo uno se va acostumbrando a las cosas, ¿no? Y quizás la primera vez le llamó mucha atención y Santo Tomás observa que la asedia contraría el precepto dominical de la santificación del domingo en cuanto a precepto moral. Y dice un comentario, los católicos no van a misa por tibieza, o los católicos que no van son creyentes tristes, o tristes creyentes. Así que es una lástima, y esto existe, ¿no? Este síndrome de abstencionismo dominical. Algunos dicen, bueno, no voy a misa ya que me obligaron cuando era chico, o yo no voy a misa, dicen algunos, porque los que van son los hipócritas, o yo no voy a misa porque el cura es un plomo, no sé, y a veces no son esos los motivos verdaderos, ¿no? Porque justamente la misa debe ser un encuentro con Jesucristo, independientemente de los demás, independientemente del cura. Es verdad que hoy la ignorancia es tan grande, la ignorancia que también la gente no conoce, ¿no? Ni lo que es la misa, ni lo que es rezar, ni lo que es estar con el Señor. Entonces, digamos, hay un clima muy generalizado entre los cristianos de que no conocen y no saben y no se han preparado muy bien para su primera comunión, quizá tampoco hicieron la confirmación, y el hecho cierto es que, bueno, no sé, no saben los mandamientos, no saben rezar, en fin. Bueno, y a veces justamente tampoco les interesa aprender, tampoco les interesa saber, ¿no? Entonces, el Señor es el buen pastor y sale a buscar a las ovejas. Y el Señor a todas las almas les da la posibilidad de decirle, bueno, el camino es un camino de amor, es un camino de entrega, es un camino de generosidad, de darse a los demás en el trabajo, en el espíritu de servicio. Bueno, por ahí va la felicidad, por ahí va en la entrega, no en el abandono, en la dejadez, en la pereza, en ese tirar la toalla, tirar la esponja. Hoy te cuento otro cuento para ir terminando, que también te lo resumo, que se llama Recuerdo para un mediocre. Y dice así el cuentito: la vida se le iba yendo como se seca un patio baldeado en pleno verano, con una imperceptible velocidad. Todavía no era decididamente viejo, aunque hacía mucho que había dejado de ser joven. Ni buena ni mala, opaca, había sido su existencia.
confortable y apacible, prevista y previsible, sin penas grandes, ni grandes exaltaciones, sin gozo y sin dolor, sin angustia ni aventura, gris, triste. Fue un hombre de posibles. Jamás la estrechez golpeó su puerta. Y esa cómoda situación nunca le requirió lucha o esfuerzo, ya que con prudencia se limitó a conservar la hacienda que había heredado, administrarla sin mayores aciertos, pero sin grandes errores, sin grandes yerros. La extensión de sus tierras no aumentó, pero tampoco disminuyó. El número de sus majadas creció gracias a la fecundidad de carneros y ovejas, pero el caudal de vino producido por sus viñas disminuyó, ya que las vides viejas se fueron secando sin que otras nuevas ocuparan su lugar. No tenía hijos, se había casado por conveniencia, y su matrimonio se fundaba en cierta rutinaria armonización de egoísmos complementarios. Ya leves achaques comprometían la salud discreta. El reuma había comenzado a socavar sus coyunturas. Los insomnios comenzaban a prolongarse por la noche. Ya no podía comer bien en su mesa siempre bien servida, debido a esporádicas inapetencias o a problemas digestivos. Y como corolario de esta vida opaca, este hombre se aburría sin remedio. Estaba harto de todo y no tenía ganas de nada. Vivía sin pasado y sin futuro, sin ilusiones ni ambiciones, sin amor, sin odios. Dejaba pasar la vida sin ganas de vivir, pero también con un miedo pánico a morirse. Iba terminando el cuento. Solo un recuerdo tornaba repetido en su memoria, el recuerdo de unos ojos y unas palabras que indelebles quedaron grabadas en su mente. Esos ojos y esas palabras le habían acompañado desde su juventud como una invitación al amor y a la aventura. Como una invitación al amor y a la aventura que el joven rico rechazó porque tenía mucho. En fin, no sabemos cómo siguió la vida del joven rico, esto es un cuento, pero si no decidió cambiar el haber negado a Jesús por haberse quedado con aquellas riquezas, el no haber seguido esa invitación que Jesús le hizo, en fin, era una vida que estaba asignada por la llamada de Dios a hacer algo grande, y si no cambió, se convirtió en el monumento a la mediocridad y a la tibieza. En fin, ojalá se haya convertido este joven que era bueno, que Jesús miró con cariño, que no se abandonó, que no se animó. Ojalá después haya vuelto con la predicación de los apóstoles, en fin, pero no sabemos qué pasó con él. En fin, terminamos nuestra meditación porque es la hora y le decimos al Señor, Señor, no queremos tibieza, no queremos abandono, no queremos dejadez. Señor, ayúdanos a luchar contra la pereza, ayúdanos a estar un poco más atentos y vigilantes como para luchar contra las tentaciones, como para no ceder ante los pecados que son veniales o pecados más livianos, ¿no? Ayúdanos, Señor, ¿no? Ayúdanos a tener esa fortaleza. Porque una cosa es un pecado, una cosa es tropezar, pero si uno se levanta, pide perdón y recomienza, bueno, esa es la vida del santo. La vida del santo no es el que no tropieza, sino el que se levanta y lucha. Bueno, justamente la tibieza es lo que mata a la santidad, porque la tibieza es abandono, dejadez, falta de lucha, mediocridad, en fin. Así que, Madre nuestra Virgen María, te pedimos, ayúdanos a cuidar nuestra oración, nuestro examen de conciencia, danos la gracia de la voluntad y de la fortaleza para luchar contra las cosas que nos cuestan, para luchar contra las debilidades, los defectos. Señor, no queremos tibieza, sino todo lo contrario. Tener esa capacidad de levantarnos, no queremos caer tampoco, pero de levantarnos siempre.
pedirte perdón y volver a empezar. Por eso, Madre nuestra Virgen María, te pedimos, danos esos deseos de santidad, danos esos deseos de ser siempre cada vez mejor hijos de tan buen Padre, cada vez mejores hermanos de tu Hijo Jesucristo. Y terminamos con la oración de siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo,